buenos días. Bienvenido. Bueno, así como está, quería preguntarles a cada uno qué opinión les merece. Pues le van a hacer molocha a mi amigo el presidente, ya lo vi. ¿Qué opinión les merece, más que al presidente, qué opinión merece el auditor de la federación con todo este problema? A ver, explíquenos un poco, Raúl, qué sucedió y para poder Bueno, entrar en contexto. de entrada ya se dio el informe de la Auditoría Superior. La Auditoría Superior, después de pues, todas las revisiones que hacen el gobierno de diversos programas del gobierno federal y las áreas de las más de 250 dependencias que hay en el gobierno federal, se dio un informe de que hay inconsistencias, llamémosle así, porque todavía no puedes catalogar de desvíos o de corrupción. Hay inconsistencias en 68 mil millones de pesos. Digamos que ese es un primer... Dinero, Ese es un primer número que hay que tener en cuenta, 68 mil millones de pesos. Y el otro es lo que comentaban también, que se ha vuelto polémico, los 331 mil millones de pesos que nos va a costar a todos los mexicanos la cancelación del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Hay discrepancias en cuanto a cómo se llegó a la cifra y es sencillo, ¿no? Entre los pagos de multas, entre los pagos que hay que hacer a futuro con los bonos que se sacaron, etcétera. O sea, obviamente no es todo de momento, no es lo que está costando ahorita, pero van a ser costos incurridos. Hay que hacer frente a esas contingencias de pagos, esos pasivos. Entonces se llega a la cantidad de 331 mil millones de pesos. Respecto a los 68 mil, ya están saliendo pues parte de la estrategia del gobierno federal. Se ve que no le gustó nada al presidente López Obrador. Es parte de la estrategia salir a decir en todos los programas, en todas las secretarías, diciendo, no, no es cierto, todo ya está justificado, ¿no? Luisa María Alcalde. oye, pero recuerdo que tú estuviste en la Secretaría de la Contraloría, En la Secretaría de la Función de la Función Pública. Pública, perdón. ¿Es obligación del presidente defender su gobierno? Eso lo Claro. puedo entender, pero también es obligación de la Contraloría, en este caso, o de la Secretaría de la Función Pública, ver que se corrija estos lineamientos que les mandó la Sí, auditoría, por ¿no? eso. Todavía está a nivel de Son observaciones. observaciones. Esas observaciones les dan un tiempo para solventar, o sea, para presentar evidencias de que no es como dice la Auditoría Superior de la Federación. Entonces tú tienes un tiempo para defenderte, digámoslo así, y evidenciar, oye, no, no es cierto, mira, tú no tomaste en cuenta estos elementos. Tú dices que le dimos a, no sé, 4 millones del programa de jóvenes Y fueron Sembrando dos. Futuro y no tiene las evidencias, ¿no? Acá están las evidencias, están las credenciales de elector, están las firmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que todavía no estamos en el tema de fincar responsabilidades, porque de allá pasa un pliego de responsabilidades que o sea, si no puedes justificar esos desvíos, esas observaciones, entonces pasa a un pliego de responsabilidades. De hecho, esto puede acabar en denuncias penales, ¿no? Que no Puede es la idea, tener, pero depende del tipo de auditoría, porque hay auditorías de desempeño administrativo y hay auditorías de desempeño financiero. En cualquiera de los dos casos, lo mínimo son sanciones administrativas. oye, Luis Evia, el tema, yo creo más importante, Raúl, evidentemente tiene una descripción perfecta de todo lo que sucedió y todo lo que en la auditoría representa. Pero el auditor debe de defender su documento, ¿no? O sea, Claro. no su acusación, porque no es una acusación, debe de defender. Se echó para atrás. Así es. Luis, te pregunto, ¿cómo ves eso? Me parece que sin duda esto que tú señalas es el asunto de fondo que debe de llamar nuestra atención y preocuparnos. No hay que olvidar que en el caso de la Auditoría Superior de de la Federación es un órgano técnico del Poder Legislativo. Esto es el órgano garante de la revisión del ejercicio adecuado del presupuesto federal de los tres poderes de la Unión y de otros órganos
y organismos que ejercen recursos públicos federales. Esto es un órgano autónomo, es un órgano que garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio correcto del ejercicio presupuestal, del dinero que todos nosotros aportamos con nuestros impuestos, y que ese es justamente este órgano, en esa autonomía de gestión, de autonomía técnica, quien nos garantiza a nosotros los ciudadanos el debido cumplimiento de las autoridades en el ejercicio del recurso federal. El reporte, el informe que genera, no es direccionado al Poder Ejecutivo, mucho menos al presidente, mucho menos a los funcionarios, es a todos los involucrados en el ejercicio presupuestal. Y como bien señala Raúl, y tú mencionabas, está en un proceso de todavía la solventación de aquellas observaciones que se tuvieran. Si nos ubicamos en esa etapa del proceso, salir a bote pronto, aparentemente, después del señalamiento del señor presidente, el titular de la Auditoría Superior, y desinvalidar, diríamos, el informe que la propia entidad fiscalizadora emite, pues nos habla evidentemente de un gravísimo error, si fuera el caso, dirían los abogados, suponiendo sin conceder que la admisión de no tener rigurosidad en los procedimientos de la auditoría, por lo que no le dan fortaleza al informe, pues habla entonces de un tema de responsabilidad que habrá que seguirse a los encargados de realizar estos procedimientos y de la elaboración del informe. Y por otro lado, si no fuera así, y si en verdad, como en todos los años anteriores ha demostrado este órgano fiscalizador tener rigurosidad, y de hecho reconocido por los partidos de oposición que hoy están en el gobierno, del desempeño de este órgano, pues me parecería que es un asunto sumamente delicado, que ante una expresión del titular del Poder Ejecutivo, eminentemente política, de una expresión evidentemente que descalifica el trabajo de este órgano autónomo, hubiera una reacción política y que lamentablemente pues se ha demostrado con la propia declaración del titular del órgano fiscalizador, que desconoce su propio trabajo. Yo creo que ese es un asunto de fondo. Desde el punto de vista técnico, la admisión de estar equivocado, no tener inconsistencias el informe, pues habla entonces de omisiones o de actos indebidos en la elaboración de este documento. Y por otro lado, pues bueno, si es esta reacción obedece a la expresión del presidente, pues me parece que estamos ante una muestra más de la invasión de un órgano autónomo por parte del titular del Poder Ejecutivo. Pero no me diría yo que sería la invasión del Ejecutivo al auditor, sino sería el propio auditor. Aquí el que queda peor es el auditor, no es ni siquiera el presidente, ¿no, Raúl? Porque el presidente puede decir, oye, yo tengo otros datos, él está en su deber y en su derecho de defender a su gobierno. Sí, digo, aquí el tema es el auditor. Pero aquí lo que denota y lo que fue público fue una expresión política del presidente, que no solamente desconoció el documento, sino que lo minimizó, se burló prácticamente del órgano autónomo, y a eso me refiero con esa invasión a la autonomía de un poder, que tiene todo el derecho del presidente de inconformarse. Por eso está la vía que el procedimiento administrativo y el procedimiento legal le permite, no la expresión política, que nos llevaría otra vez a este tema del púlpito mañanero, donde hace a un lado los procedimientos que la propia ley le permiten desarrollar para manifestar una inconformidad, y suelta una expresión política, que ahí es donde está la reacción. Y bien, como tú dices, ahí está la reacción del auditor de no haber mantenido en su posición. Él tiene que defender su documento, ¿no? Exactamente. Sí, digo, en el caso yo coincido con Luis completamente en el tema de la injerencia en las competencias de los órganos autónomos, y de fondo está el tema que hemos venido comentando, ¿no? Parece que la gente no se da cuenta que el agua está empezando a hacer ebullición. Ya se fue contra todos los órganos autónomos que ha querido, y desde el púlpito presidencial hace un linchamiento de los órganos autónomos. Creo que es la parte más preocupante de fondo. Respecto a lo que comentas, el documento que saca la Auditoría Superior es un efectivamente mal momento, mal expresado,
viene como una reacción. Y mal defendido. Mal defendido, viene como una reacción inmediata a lo que a los deseos del presidente, de decir, oye, no me parece, y entonces se retractan. Se retractan en cuanto a que dicen que la metodología utilizada tiene inconsistencia. Ya de antemano con eso, y muchos analistas lo comentan, de antemano con eso desacreditas no solamente la metodología del monto que se sacó por lo que va a costar el nuevo aeropuerto, sino también desacreditas toda la auditoría. Claro. ¿Sí? O sea, entonces dice, si hay inconsistencias en esto, hay inconsistencias En todo. en todo. Claro. Entonces ya no hay credibilidad respecto a la auditoría superior con nada más para precisar y terminar el punto, la auditoría superior, el auditor superior se elige por el Congreso, como depende del Congreso. Entonces lo más probable, porque lo hemos visto en todos los órganos autónomos que no le parecen al presidente, lo más probable es que cuando vayan a renovar este auditor superior, pues le van a dar calle, ¿no? Claro. Y en este sentido, complementando lo que plantea Raúl, está el origen del órgano fiscalizador que desde el Poder Legislativo existe la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para la observancia de los trabajos que realiza la Auditoría Superior. Esto es que la descalificación, en todo caso, no solo fue al órgano autónomo, sino también a la Comisión de Vigilancia que supervisa el trabajo que está cuestionando el presidente de la República. Oye, y para finalizar, quisiera yo preguntar qué opinión merece la denuncia que hicieron precisamente, ahora sí que juicio político, contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. A ver, Raúl. Mira, lo hemos comentado también, yo no defiendo a ningún gobernador, porque los gobiernos actuales son complejos en su funcionamiento y en su visión de política, ¿no? Se están utilizando, lo hemos comentado, el presidente se está adelantando al 2024, no solamente al 2021, sino al 2024. Entonces el presidente se está adelantando a todos los posibles opositores o cabezas que pudieran hacer oposición a su proyecto. Y ya había amagado desde hace un rato contra Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, también había amagado contra Francisco Domínguez en Querétaro. No tardará cuando hay alguna inconveniente o una discrepancia de criterio con el gobernador de Yucatán. Entonces, ahora sí, como dicen, si estás viendo las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, es sistemático que cualquiera persona que le pueda hacer oposición al gobierno federal y a su estrategia de tener todas las canicas y todo el control, va a tener encima o a la Unidad de Inteligencia Financiera o al SAT, o en este caso la Fiscalía General de la República, ¿no? Esa es la parte preocupante. Raúl, Luis, ¿tu opinión? Sí, coincido, y lo hemos mencionado, Rodrigo, de lo peligroso que puede ser el uso faccioso de los mecanismos institucionales que el país tiene, que el Estado mexicano tiene para garantizar a todos un debido proceso. Y vuelve una vez más a un tema que pudiera ser, con la presunción de inocencia que el nuevo sistema de justicia penal de este país nos da a todos los mexicanos, pero bueno, en el procedimiento, como se da a conocer, evidentemente hay un rompimiento de formas políticas que parece una filtración que luego la asume como propia el fiscal. O sea, general. lo asumen como un golpeteo político rumbo al 24. Rumbo al 24, sin duda. Eso parece ser que es, y bueno, en política lo hemos dicho, no hay nada casual, no hay nada sin que tenga una razón y motivo, y en realidad aquí lo que está por cuestionar esto, si hubiera un procedimiento debidamente fundamentado, pues bueno, a lo mejor hubiera, yo no pensaría que en Gers Manero, un hombre tan experimentado y un hombre tan curtido en el trabajo político y en el trabajo judicial y legal. Y policial. Pues, y policial, un hombre que tiene formación dentro del Estado mexicano, pues cometiera ese descuido, ¿no? Sí, digo, independientemente de que esté bien fundamentado, lo que no puede ser es que desde el púlpito presidencial, porque la fiscalía supuestamente es autónoma, ¿no? En teoría, pero
invitan a Gers Manero a que exponga el por qué la denuncia contra Cabeza de Vaca, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal, porque ya de antemano estás diciendo el Estado, el señor presidente está de acuerdo en traer al fiscal para que explique por qué van a meter al bote al gobernador de Tamaulipas, ¿no? Eso es lo que, o sea, si hay una presunción de inocencia, no tendrías por qué desde la mañanera señalar al gobernador como un delincuente. Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya sintonizado. Este es Rumbo al 2021. Se despide Rodrigo Menéndez, Raúl Arceo y Luis Evia. Muchas Muy gracias. buenas noches.